Mi hijo se rió cuando dije que saltaría en paracaídas. Volví dueña de una casa de playa valuada en 6,2 millones. Nunca pensé que la risa más cruel de mi vida se convertiría en el sonido de mi libertad. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Estela Morales. Tengo 63 años y vivo en una pequeña colonia de Guadalajara, Jalisco. Bueno, vivía, porque ahora ya no sé dónde pertenezco. Esta mañana desperté como siempre, a las 5:30, en el cuartito de lavandería que mi hijo Julián me prestó hace 4 años. No tiene ventana, huele a detergente y humedad. Mi cama es un colchón delgado sobre una base de madera que rechina cada vez que me muevo. La pared está fría contra mi espalda, y puedo escuchar el gotear constante de la llave del lavadero que nunca logro cerrar bien. Me levanté despacio, porque a esta edad los huesos duelen más en las mañanas frías de enero. Me puse la misma bata de cuadros azules que uso desde hace 3 años, la que compré en el mercado de San Juan de Dios cuando aún tenía mi casita propia. Esa bata tiene manchas de café y pequeños agujeros que he cosido una y otra vez, pero es lo único que me recuerda quién era antes de convertirme en la señora que ayuda. Caminé descalza hasta la cocina, pisando el piso frío de mosaicos que Laura, mi nuera, siempre me regaña por no limpiar lo suficiente. Prendí la estufa y puse el comal para las tortillas. El sonido del gas encendiéndose es lo primero que escucha esta casa cada mañana, porque soy yo quien prepara el desayuno para todos: Julián, Laura y mis 2 nietos, Diego de 12 años y Sofía de 8. Mientras amasaba la masa para las tortillas, mis manos arrugadas se movían con la memoria de 50 años haciendo la misma rutina. Pero hoy algo era diferente. Hoy se cumplían exactamente 4 años desde que vendí mi casita en la colonia americana para ayudar a Julián con sus deudas. 4 años desde que me mudé a este cuarto sin dignidad. Solo será temporal, mamá, me había dicho entonces, con esa sonrisa que heredó de su padre. Hasta que nos acomodemos. 4 años después, yo seguía esperando que llegara ese momento de acomodarse. Preparé huevos rancheros, frijoles refritos y café de olla como le gusta a Julián. Puse la mesa con los platos de Talavera que compré cuando me casé, hace más de 40 años. Los únicos que me permitieron traer porque combinan con la decoración. El resto de mis cosas se quedaron en una bodega que Laura consideraba innecesarias y demasiado viejas. A las 7 en punto, como reloj, escuché los pasos pesados de Julián bajando las escaleras. Mi hijo mayor, de 38 años, ingeniero industrial, con su camisa siempre perfectamente planchada porque yo me levanto 1 hora antes para asegurarme de que así sea. Sus zapatos brillan porque cada noche les doy grasa mientras él ve la televisión. Su almuerzo está empacado porque preparo su comida desde las 5:30 de la mañana. «Buenos días, mijo», le dije con esa sonrisa automática que he perfeccionado después de años de caminar en cascarones de huevo. Él gruñó algo parecido a un saludo. Tomó su café y comenzó a revisar su teléfono. Ni una mirada, ni un «gracias por levantarte temprano», ni un «¿cómo amaneciste?». Nada. Solo el sonido de sus dedos tocando la pantalla mientras yo serví su plato. Laura apareció minutos después, en pijama de seda rosa, el cabello perfectamente arreglado aunque acababa de despertar. A sus 35 años, trabaja en una oficina gubernamental y siempre me ha hecho sentir que mi presencia en su casa es una molestia que apenas tolera. «Estela, se te olvidó lavar los platos de anoche», me dijo sin ni siquiera los buenos días, señalando el fregadero donde había exactamente 2 platos y un vaso. 2 platos que ella y Julián usaron después de cenar, cuando yo ya me había encerrado en mi cuarto porque necesitaban privacidad para hablar. «Disculpa, Laura». «Los lavo ahorita», respondí, secándome las manos en mi delantal manchado. «Es que siempre es lo mismo, Estela. Hay que estar recordándote las cosas», continuó mientras se servía café en la taza especial que le regalé en su cumpleaños. Una de porcelana con flores pintadas a mano que compré con mis ahorros del mes. Los niños bajaron corriendo, con sus uniformes a medio poner y las mochilas aventadas.
Diego, que está en primero de secundaria, me abrazó rápidamente. «Buenos días, abuela». «¿Me preparaste mi torta de jamón?» «Por supuesto, mi amor», le respondí, entregándole su lunch empacado en papel aluminio. Sofía, más tímida, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Ella es la única en esta casa que todavía me ve como una persona, no como un mueble útil. Después del desayuno, comenzó mi rutina diaria. Lavar los platos del desayuno, limpiar la cocina, tender las camas, aspirar, sacudir, lavar la ropa, tenderla, preparar la comida, lavar más platos, planchar, limpiar los baños, preparar la cena, servir, lavar más platos, y finalmente, a las 10 de la noche, cuando todos ya estaban en sus cuartos, retirarme al mío, sin sueldo, sin día de descanso, sin reconocimiento. Pero hoy, mientras doblaba la ropa limpia en el cuarto de lavado que ahora es mi hogar, encontré algo que no esperaba. Una carta. Estaba entre las camisas de Julián, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. La letra era familiar, antigua, temblorosa. «Para Estela Morales», decía el sobre amarillento. Era de la señora Lidia García, una mujer de 87 años para quien trabajé como cuidadora hace más de 20 años, cuando mis hijos eran pequeños y yo necesitaba dinero extra para sus colegiaturas. Doña Lidia vivía sola en una casa enorme en Chapala, junto al lago, y yo iba 3 veces por semana a ayudarle con las tareas domésticas, las compras, y principalmente a hacerle compañía. Con las manos temblorosas, abrí la carta. La fecha era de hace 2 meses. «Mi querida Estela», decía con esa caligrafía elegante que recordaba de sus listas de compras. «Si estás leyendo esto, es porque ya me he ido con el Señor. Quiero que sepas que fuiste más que una cuidadora para mí. Fuiste la hija que nunca tuve, la compañía que necesitaba, la bondad que el mundo me negó». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé sus manos suaves pidiendo ayuda para peinarse, sus historias sobre su juventud en Europa, las tardes que pasábamos viendo las telenovelas mientras tejía bufandas que regalaba a los niños del pueblo. «Por eso», continuaba la carta, «he decidido dejarte mi casa de la playa. Sí, Estela, la casa de Manzanillo, donde siempre dijiste que te gustaría pasar tus últimos años. Es tuya ahora, toda tuya, con jardín, vista al mar, y lo más importante, con la libertad que te mereces». La carta se me cayó de las manos. Una casa, en la playa. Para mí, por primera vez en 4 años, sonreí de verdad. Me quedé sentada en el piso del cuarto de lavado, con la carta de doña Lidia entre mis manos temblorosas, mientras los recuerdos de los últimos 20 años pasaban por mi mente como las páginas de un álbum que duele abrir. Recordé cuando Julián tenía apenas 18 años y llegó a casa llorando porque había chocado el carro. No cualquier carro, sino el Tsuru que yo había comprado con mis ahorros de 5 años trabajando en la tortillería de don Raúl. Mi único patrimonio, mi única forma de ir al trabajo. «Mamá, perdóname», me había dicho esa noche, con los ojos hinchados. «Se me pasó el alto en Avenida López Mateos. El otro carro quedó muy mal. Me van a demandar. Van a pedir como 200,000 pesos. Yo ganaba 3,000 pesos al mes haciendo tortillas desde las 4 de la mañana. 200,000 pesos era todo lo que podía ganar en 5 años, si no comía, si no pagaba renta, si no existía. Pero era mi hijo, mi primogénito, el niño que cargué en brazos cuando su padre nos abandonó, el que lloró en mis hombros cuando los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Vendí mi casa, la casita de 2 recámaras en la colonia americana que había comprado con tanto esfuerzo, donde había plantado bugambilias en el patio y donde había colgado el cuadro de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi madre antes de morir. La vendí en 400,000 pesos, casi regalada, porque necesitaba el dinero rápido. Le di los 200,000 a Julián para la demanda. Con los otros 200 nos mudamos a un departamento más pequeño en la colonia Ferrocarril, y Julián siguió estudiando ingeniería como si nada hubiera pasado. Nunca me pagó. Nunca habló de pagármelos. Cuando le mencionaba el tema, me decía, «Ay, mamá, ¿en serio me vas a cobrar? Soy tu hijo.
Los padres hacen sacrificios por los hijos. Es natural. 5 años después, Julián se casó con Laura, una muchacha bonita de familia acomodada que trabajaba en el gobierno y que desde el primer día me hizo sentir que yo sobraba en la vida de su novio. Julián ya es un hombre casado, señora Estela, me dijo el día de la boda, mientras yo ayudaba en la cocina a servir a los invitados. Ya no necesita que usted le esté encima todo el tiempo. Pero sí me necesitaba cuando nació Diego. Laura tuvo cesárea y alguien tenía que cuidar al bebé, hacer la comida, limpiar la casa. ¿Quién más sino la suegra? Me mudé con ellos por unas semanas. Las semanas se volvieron meses. Los meses se volvieron años. Primero en el cuarto de huéspedes. Después, cuando nació Sofía, me pasaron al cuarto de lavado porque los niños necesitan su espacio. Durante todos esos años, yo seguía trabajando. De lunes a viernes en la tortillería, sábados limpiando casas por la colonia Providencia, domingos cuidando a los hijos de la vecina. Todo para ayudar con los gastos de la casa, porque entre todos salimos adelante. Como decía Julián, mi sueldo se iba completo. Compraba los pañales de los niños, la leche en polvo cuando Laura no pudo amamantar a Sofía, los uniformes escolares, los útiles, los zapatos. Cuando Diego cumplió 8 años quería una bicicleta para Navidad. Yo trabajé doble turno en diciembre para comprársela. Gracias, abuela, me dijo Diego cuando la vio debajo del árbol de Navidad. Pero Julián y Laura dejaron que el niño creyera que había sido regalo de los Reyes Magos. No de su abuela que se había desvelado cosiendo en una maquiladora para conseguir el dinero extra. El año pasado, cuando Laura quería remodelar la cocina, vino a mi cuarto una noche. Estela, necesitamos un favor, me dijo, sentándose en la orilla de mi cama estrecha. Queremos cambiar los muebles de la cocina, poner granito en las barras, cambiar los azulejos. Pero está muy caro. ¿Cuánto necesitan?, le pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Como 80,000 pesos. Sé que tienes ahorraditos, porque casi no gastas en nada personal. Era cierto, yo había ahorrado peso por peso durante 3 años. Era mi fondo de emergencia, por si me enfermaba, por si necesitaba medicinas, por si algún día no podía trabajar más. Es para cuando ya no pueda trabajar, Laura. Ay, Estela, pero si estás sanita. Además, también es tu cocina. También te va a beneficiar. Y no te preocupes, cuando Julián reciba su bono de fin de año te lo devolvemos. Les di los 80,000 pesos. La cocina quedó hermosa, con muebles de madera y una barra de granito que brillaba como espejo. Laura invitaba a sus amigas a tomar café para presumir la remodelación. Nos costó un dineral, pero valió la pena, les decía. Julián trabajó extra para conseguir el dinero. Nunca mencionaba que había sido con mis ahorros. Y el bono de fin de año de Julián se fue en vacaciones a Cancún. Para la familia, dijeron. Pero yo me quedé cuidando la casa porque alguien tiene que quedarse. Ahora, sentada en el piso con esa carta en mis manos, sumé en mi cabeza todo lo que había dado en estos años. La casa que vendí, 400,000 pesos. Los ahorros para la cocina, 80,000. El dinero mensual para gastos, cerca de 2 millones de pesos en 20 años. Las horas de trabajo gratuito, incalculables. Y nunca, ni una sola vez, habían organizado una fiesta para mi cumpleaños. Nunca me habían llevado a cenar por el Día de las Madres. Nunca me habían preguntado qué quería yo para Navidad. La semana pasada, en mi cumpleaños 63, esperé todo el día que alguien me felicitara. Preparé mi propio pastel de 3 leches, el favorito de Julián, pensando que tal vez lo tomaría como indirecta. Puse 63 velitas que había comprado en secreto en la tienda de la esquina. Durante la cena, mientras todos comían mi pastel, intenté entrar a la conversación. ¿Saben que siempre he querido saltar en paracaídas?, dije de repente, buscando sus miradas. Desde que era joven veía en las películas a la gente saltando y pensaba que se debía sentir como volar. El silencio duró unos segundos eternos. Después, Julián soltó una risa fuerte, burlona. ¿Tú? Mamá, tú no puedes ni subir las escaleras sin que te duela la rodilla. ¿Para qué quieres hacer eso? Laura se rió también, tapándose la boca con la servilleta. Además, continuó Julián, ya tuviste tu vida, ya viajaste,
Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora nos toca a nosotros. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí sonriendo. Siempre sonriendo. ¿Cuándo viajé? Les pregunté en voz baja. Ay, mamá, no exageres. Me respondió Julián sin levantar la vista del plato. Pero yo nunca había viajado. Nunca había salido de Jalisco, excepto una vez a Michoacán para el funeral de mi hermana. Nunca había dormido en un hotel. Nunca había visto el mar. Nunca había comido en un restaurante bonito solo por placer. Esa noche, mientras lavaba los platos de mi propia celebración de cumpleaños que nadie celebró, me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Vi a una mujer de 63 años, encorvada, con las manos arrugadas de tanto lavar, con canas mal cortadas porque me las corto yo misma frente al espejo del baño. Una mujer que había entregado su vida entera para que otros fueran felices. Y por primera vez en años me pregunté, ¿cuándo va a ser mi turno? Ahora, con la carta de doña Lidia en mis manos, parecía que mi turno había llegado, pero había algo que me daba miedo, algo que no podía quitarme de la cabeza. ¿Y si se enojaban? ¿Y si Julián pensaba que era muy egoísta? ¿Y si Laura decía que a mi edad ya no necesitaba una casa propia? ¿Y si tenían razón? Durante los siguientes días, guardé la carta de doña Lidia como un secreto ardiente entre mis costillas. La escondí dentro de mi Biblia, entre las páginas del libro de Job, porque me pareció apropiado. Cada vez que la tocaba, mis manos temblaban como si estuviera tocando algo prohibido. Pero la vida siguió igual. Las mismas rutinas, la misma invisibilidad, las mismas heridas pequeñas que se acumulan como goteras en el alma. El martes, mientras preparaba el almuerzo, Laura entró a la cocina hablando por teléfono con su hermana Mónica. No, güerita, es que ya no sabemos qué hacer con ella, decía Laura, creyendo que yo no la escuchaba porque tenía las manos ocupadas cortando jitomates. Cada día está más rara. Ayer la encontré viendo unas fotos viejas y llorando. Y luego sale con que quiere saltar en paracaídas. ¿Te imaginas? Se rió fuerte. Esa risa que hace eco en las paredes de azulejo. Julián dice que es la edad, que las viejitas se ponen así, medio locas. Pero a mí me preocupa que esté perdiendo la cabeza. Fíjate que el otro día no se acordaba dónde había puesto las llaves del coche. Yo sí me acordaba. Las llaves estaban donde siempre las dejaba Laura, tiradas en la mesa del comedor junto con sus papeles del trabajo. Pero cuando ella no las encontró, automáticamente asumió que había sido mi culpa. Lo bueno es que ya no va a durar mucho trabajando en la tortillería, continuó Laura, bajando la voz como si fuera un secreto de estado. Don Raúl me dijo la semana pasada que ya va a cerrar el negocio. Sus hijos no quieren continuarlo, así que Estela se va a quedar sin trabajo. Mi cuchillo se detuvo a la mitad del jitomate. Don Raúl no me había dicho nada, pero Laura ya lo sabía, y hablaba de mi futuro como si fuera el clima del día siguiente. Va a estar todo el día aquí en la casa, sin hacer nada más que estorbar. Ya imagínate. Cuando Laura colgó, siguió como si nada. No me preguntó si había escuchado. No me preguntó cómo me sentía al saber que perdería mi trabajo. Solo tomó una manzana del frutero y se fue, dejándome con el corazón acelerado y las manos temblorosas. El miércoles fue peor. Llegué de trabajar en la tortillería con las rodillas adoloridas después de 8 horas de pie, y encontré a Laura en la sala con 3 de sus amigas del trabajo, todas tomando café en las tazas buenas, las de porcelana que yo lavo a mano porque son muy delicadas para el lavaplatos. «¡Estela!», me gritó Laura desde la sala. «¿Puedes traernos más galletas? Las que están en la alacena de arriba». Me cambié de ropa rápidamente y fui a servir a las visitas. Mientras ponía las galletas en un plato, escuché a una de ellas, Rocío, preguntarle a Laura, «¿Y tu suegra cómo está? ¿No te molesta que viva aquí?». «Pues fíjate que ya estamos viendo qué hacer», respondió Laura en voz baja, pero no tan baja como para que yo no escuchara. «Es que ya está muy mayor. El otro día se le quemó el frijol en la estufa y casi se nos incendia la cocina. Y luego se le olvidan las cosas. Era mentira. El frijol se había quemado porque Laura me pidió que fuera a la tienda corriendo a comprar leche para el café de sus amigas, y cuando regresé ya se había evaporado toda el agua. «Ay, qué difícil», dijo otra de las amigas. «Mi mamá tuvo que meter a su suegra a un asilo el año pasado».
Al principio se sintió culpable, pero ahora dice que fue la mejor decisión. Sí, nosotros también lo hemos pensado, respondió Laura. Hay unos asilos muy buenos aquí en Guadalajara. No son caros, y tienen actividades para que las personas mayores no se sientan solas. Cuando llevé las galletas, todas se callaron. Me sonrieron con esas sonrisas falsas que la gente pone cuando acaban de hablar de ti. Yo puse el plato en la mesa de centro y me retiré a la cocina, pero las escuché reanudar la conversación en cuanto pisé el pasillo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi colchón delgado, mirando el techo manchado de humedad, pensando en lo que había escuchado. Un asilo. Querían meterme a un asilo. Me imaginé en un cuarto pequeño, más pequeño que este, pero lleno de viejitos que tampoco tenían familia que los quisiera. Me imaginé comiendo avena aguada y viendo la televisión todo el día, esperando visitas que nunca llegarían. El jueves, Julián llegó más temprano del trabajo. Lo escuché hablando con Laura en la recámara, con la puerta cerrada, pero las paredes de esta casa son delgadas. Ya hablé con Ramírez en la oficina, decía Julián. Su papá está en un asilo en Tlaquepaque que no está nada mal. Dice que cuesta como 5,000 al mes, pero que incluye comida, lavandería y hasta doctores. 5,000 pesos no está tan mal, respondió Laura, con lo que ella nos ayuda de la tortillería, y si vendemos algunas de sus cosas que tiene guardadas, se puede pagar perfectamente. Sí, y la verdad es que ya necesitamos el cuarto. Los niños están creciendo, y Diego necesita su propio espacio. Ya tiene 12 años. Además, agregó Laura, ya no es la misma. La encuentro hablando sola a veces. Y ayer vi que guardó pan en el refrigerador. Eso no es normal. Guardé el pan en el refrigerador porque había hormigas en la alacena. Pero no importaba. Ya habían decidido que estaba perdiendo la razón. Lo que me da pena son los niños, dijo Julián con una voz que fingía preocupación. Van a extrañar a su abuela. Pero es lo mejor para todos, incluso para ella. Va a estar mejor cuidada, como si fuera un mueble viejo que necesita mantenimiento. El viernes fue mi día libre en la tortillería, pero no descansé. Limpié la casa de arriba abajo, lavé y planché toda la ropa, preparé comida para el fin de semana, todo esperando que, tal vez, si hacía todo perfecto, si era útil, si no causaba problemas, cambiarían de opinión. Pero esa tarde, mientras doblaba ropa en el patio, escuché a Laura hablando por teléfono otra vez. Sí, mañana vamos a ir a ver el asilo, decía. Julián dice que es mejor hacerlo sin que ella se dé cuenta, para no alterarla. Ya sabes cómo se ponen los viejitos cuando sienten que van a perder su espacio. Mi espacio. Un cuarto de lavado sin ventana era mi espacio. Lo bueno es que ella no tiene muchas cosas. Con una maleta pequeña tiene, continuó Laura. Ah, y creo que tiene algo de dinero ahorrado, pero Julián dice que eso lo podemos usar para los gastos del traslado y los primeros meses. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo querían desaparecerme, también querían mis pocos ahorros. Esa noche, después de servir la cena y lavar los platos, me senté en mi cama y saqué la carta de doña Lidia. La leí otra vez, despacio, saboreando cada palabra como si fuera agua fresca en el desierto. Con la libertad que te mereces, decía la carta. Por primera vez en 4 años, por primera vez en mi vida tal vez, alguien pensaba que yo merecía algo. Me levanté despacio y caminé hasta el pequeño espejo que colgaba de la pared. Me miré fijamente. Vi a una mujer de 63 años que había pasado toda su vida cuidando a otros, sirviendo a otros, sacrificándose por otros. Una mujer que había permitido que la trataran como un mueble útil, pero que ahora tenía una oportunidad, una casa en la playa, una casa propia, un lugar donde nadie podría decirme que estorbaba, que estaba loca, que necesitaba que me cuidaran. Respiré profundo, como cuando uno se prepara para saltar al agua fría. Mañana les diría la verdad. Les contaría sobre la herencia. Y después vería de qué estaba hecha realmente esta familia que decía amarme. Guardé la carta otra vez en mi Biblia, pero esta vez la puse en el libro del Éxodo. Me pareció más apropiado. El sábado amaneció nublado,
como si hasta el cielo presintiera lo que estaba por pasar. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5 de la mañana, no por obligación, sino porque no había podido dormir. Tenía el estómago revuelto, las manos sudorosas, el corazón latiendo como si fuera a salírseme del pecho. Preparé el desayuno como siempre: huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas, café de olla con canela, pero esta vez, mientras revolvía los huevos en el comal, ensayaba las palabras que iba a decir. Las había repetido 1000 veces en mi cabeza durante la noche. Tengo algo importante que contarles. No. Sonaba muy dramático. Recibí una noticia, muy simple. Doña Lidia me dejó algo en su testamento. Esa estaba bien, directa, pero no agresiva. A las 7 en punto, Julián bajó las escaleras con su camisa blanca perfectamente planchada. Como siempre, se sentó en su lugar en la mesa sin decir buenos días. Tomó su café y comenzó a revisar su teléfono. Laura apareció minutos después, ya maquillada y con el cabello recogido en una coleta alta. Se veía especialmente arreglada para ser sábado. ¿Van a salir?, les pregunté mientras servía los platos. «Vamos a hacer unas diligencias», respondió Julián sin levantar la vista del teléfono. «Cosas del trabajo». Mentira. Iban a ver el asilo. Pero yo ya sabía la verdad. Los niños bajaron corriendo como siempre. Diego con su playera de los Chivas y Sofía con su vestidito rosa. Ella se acercó y me abrazó como todas las mañanas. «Buenos días, abuelita. ¿Me hiciste hotcakes?» «No, mi amor. Hoy no. Pero te guardé la mejor tortilla», le dije acariciando su cabecita. No sabía si este sería el último desayuno que compartiríamos. Esperé a que terminaran de comer. Esperé a que Laura revisara sus mensajes. Esperé a que Julián dejara de fingir que leía noticias en su celular. Respiré profundo y me limpié las manos en el delantal. «Tengo algo importante que contarles», dije finalmente, con la voz más firme que pude. Julián levantó la vista por primera vez en la mañana. Laura dejó su taza de café a medio camino hacia su boca. Los niños siguieron comiendo, ajenos a la tensión que se empezaba a formar en la cocina. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Julián con ese tonito que usaba cuando creía que iba a tener que lidiar con algún problema mío. La semana pasada recibí una carta del abogado de doña Lidia García. ¿Se acuerdan de ella? La señora para quien trabajé hace años en Chapala. Laura frunció el ceño. ¿La viejita rica que tenía la casa grande junto al lago? Sí, esa. Resulta que... bueno, que murió hace 2 meses. «Ay, qué pena», dijo Julián automáticamente, con esa expresión de falsa compasión que se pone cuando alguien cuenta una desgracia que no te afecta. «Sí, pero la cosa es que...» me temblaba la voz. «Que me dejó algo en su testamento». Ahora sí tenía toda su atención. Laura puso la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Julián se enderezó en su silla. «¿Te dejó algo? ¿Cómo qué?», preguntó Laura, y por primera vez en años escuché curiosidad genuina en su voz. «Me dejó su casa de la playa, en Manzanillo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Laura abrió la boca, pero no salió sonido. Julián parpadeó varias veces como si estuviera procesando información demasiado compleja para su cerebro. «¿Cómo que te dejó una casa?», preguntó finalmente Julián, con una mezcla de incredulidad y algo que no supe identificar inmediatamente. «Una casa frente al mar», continué, sintiendo algo extraño en el pecho. ¿Era orgullo? Con jardín, 3 recámaras y... bueno, el abogado dice que vale como 6 millones de pesos. Laura se atragantó con el café. Literalmente. Empezó a toser y Julián tuvo que darle palmadas en la espalda. «¿6 millones de pesos?», repitió Julián con los ojos como platos. «¿Estás segura? ¿No será un error?». Saqué la carta de mi delantal y la puse sobre la mesa. Los dos se abalanzaron sobre ella como hambrientos sobre un plato de comida. Los vi leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas, sus expresiones cambiando de incredulidad a asombro, de asombro a algo que empezaba a parecer codicia. «Dios mío», susurró Laura, «es real, es una casa real». «Mamá», dijo Julián, y su voz sonaba completamente diferente, más suave, más cariñosa de lo que había sonado en años.
Esto es increíble. ¿Sabes lo que esto significa? Sabía lo que significaba para mí. Libertad, dignidad, un lugar donde nadie me diría que estorbaba. Pero aparentemente, Julián tenía otras ideas. Significa que ya no tienes que preocuparte por el futuro. Continuó, tomando mis manos con una ternura que no había mostrado desde que era niño. Podemos vender la casa, invertir el dinero inteligentemente. Con 6 millones de pesos puedes vivir cómodamente el resto de tu vida. O podemos ponerla a nombre de toda la familia, agregó Laura rápidamente, con esa sonrisa que usaba cuando quería convencerme de algo. Para que esté protegida legalmente. Ya sabes cómo son estas cosas, Estela. A veces la gente mayor es víctima de fraudes. Ahí estaba. No habían tardado ni 5 minutos en empezar a planear qué hacer con mi herencia. No está en venta, dije suavemente. ¿Cómo que no está en venta?, preguntó Laura, y la dulzura artificial de hace un segundo había desaparecido completamente. Que no la voy a vender. Me voy a ir a vivir allá. Otro silencio. Pero este era diferente. Este tenía electricidad, tensión, la promesa de tormenta. Mamá, dijo Julián, y ahora su voz tenía esa paciencia forzada que se usa con niños o personas que no están pensando claramente. Tú no puedes vivir sola en Manzanillo. Está lejísimos. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? Si necesitas ayuda, he vivido 63 años cuidándome sola. Creo que puedo seguir haciéndolo. Pero no es práctico, explotó Laura. Es una casa de 6 millones de pesos. Piensa en los niños, en su futuro, en su educación. Sí, mamá, agregó Julián, levantándose de su silla y empezando a caminar por la cocina. Diego va a entrar a la preparatoria en unos años. Va a necesitar dinero para la universidad. Y Sofía también. Con ese dinero podríamos asegurar su futuro. ¿Y mi futuro?, pregunté. Tu futuro está asegurado, gritó Laura, perdiendo completamente la compostura. Vives aquí con tu familia, cuidada y protegida. ¿Qué más quieres? Me quedé callada un momento, mirando a esta mujer que me había hecho sentir como un estorbo durante 4 años, y que ahora me hablaba de protección. Quiero mi propia casa, dije finalmente. Quiero despertar cuando yo quiera. Quiero cocinar lo que se me antoje. Quiero salir al jardín descalza si se me da la gana. Eso es egoísmo, gritó Laura golpeando la mesa con la palma de la mano. Puro egoísmo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí?, repetí, y sentí algo caliente subiendo por mi garganta. ¿Cómo qué? Te dimos un lugar donde vivir, continuó Laura. Te dimos comida, un techo, una familia. Les di 400,000 pesos de la venta de mi casa, dije, levantándose también. Les di 80,000 pesos para la cocina. Les he dado todo mi sueldo durante 4 años. He trabajado como sirvienta sin sueldo. ¿Y ustedes qué me han dado? Te dimos amor, gritó Julián. La palabra quedó colgando en el aire como una mentira demasiado grande para sostenerse sola. ¿Amor?, pregunté, y mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. ¿Se llama amor planear meterme a un asilo sin preguntarme? Se quedaron paralizados. Laura palideció visiblemente. Nosotros no... tartamudeó Julián. Los escuché. Continué. Los escuché hablando por teléfono. Los escuché planeando usar mis ahorros para pagar mi propio destierro. Laura se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. Estela, puedo explicarte, empezó a decir. No hay nada que explicar. La interrumpí. Ya entendí todo perfectamente. Tomé la carta de la mesa, la doblé cuidadosamente y me la guardé en el delantal. Me voy a Manzanillo el próximo fin de semana. Y sin decir más, salí de la cocina dejándolos con la palabra en la boca y el sabor amargo de la verdad entre los dientes. Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra. La casa se llenó de tensión eléctrica, de conversaciones susurradas que se interrumpían cuando yo entraba a las habitaciones, de miradas que me seguían como si fuera una criminal que había robado algo que no me pertenecía. El domingo, Julián no bajó a desayunar, Laura tampoco. Preparé mis huevos rancheros sola, comí sola, lavé mi plato sola. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala.
el zumbido del refrigerador, hasta mi propia respiración. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando estaba regando las macetas del patio, escuché voces alteradas en la recámara principal. No tuve que esforzarme por escuchar. Gritaban: «Tu madre se volvió loca». Era la voz de Laura, histérica. 6 millones de pesos, Julián. 6 millones. Y quiere irse a vivir sola como si fuera una muchacha de 20 años. Ya sé, respondía Julián con voz cansada. Pero no podemos obligarla. Claro que podemos. Es tu madre. Tú eres el hijo. Tú tienes que tomar las decisiones. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le quite los papeles? ¿Que la amarre? Pues algo. Habla con un abogado. Tiene que haber una forma de demostrar que ya no está capacitada para tomar decisiones importantes. Me quedé helada. Querían declararme incompetente mental. Querían quitarme la herencia usando la ley. Laura, mi mamá no está loca, dijo Julián, pero su voz no sonaba muy convincente. Ah, ¿no? Una mujer de 63 años que nunca ha vivido sola, que no sabe ni manejar bien, que quiere irse a vivir a la playa como si fuera una quinceañera, ¿no está loca? Hubo una pausa larga. Después, la voz de Julián sonó diferente, más fría. ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy a hablar con el licenciado Herrera mañana, a ver qué opciones tenemos. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Mi propio hijo, mi primer bebé, al que cargué en brazos cuando lloraba de cólicos, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, al que defendí cuando los maestros decían que no era muy listo. Mi propio hijo quería declararme loca para robarme mi única oportunidad de ser feliz. El lunes, Julián salió más temprano de lo normal. Tengo una cita antes del trabajo, le dijo a Laura, pero a mí me ignoró completamente, como si yo fuera un fantasma. Mientras tanto, Laura cambió de estrategia. De repente se volvió la nuera más atenta del mundo. Estela, mi amor, me dijo cuando bajé a desayunar. Sírveme un cafecito, ¿sí? Y siéntate aquí conmigo. Tenemos que platicar. Su voz era melosa, artificial, como jarabe demasiado dulce. ¿De qué quieres platicar, Laura? De tu futuro, mi vida, de esta decisión tan impulsiva que quieres tomar. Se sentó a mi lado en la mesa, algo que no había hecho en años. Estela, yo sé que a veces te has sentido, no sé, tal vez incomprendida aquí en la casa, y me duele muchísimo pensar eso. Me quedé callada, esperando a ver hacia dónde iba con esta actuación. La verdad es que Julián y yo hemos estado hablando, y nos damos cuenta de que tal vez no te hemos demostrado suficiente lo mucho que te valoramos. ¿Ah, sí? Por supuesto, eres la base de esta familia, Estela. Sin ti, esto no funcionaría. Era increíble cómo podía decir eso con cara seria, después de 4 años de hacerme sentir como una carga. Por eso, continuó, tomando mis manos, queremos proponerte algo. ¿Qué te parece si remodelamos el cuarto de lavado? Lo hacemos más grande. Le ponemos una ventana, un baño propio. Sería como tu propio departamentito. La miré fijamente. ¿En serio creía que podía comprar mi herencia con una ventana? Y también, siguió hablando rápidamente, como si temiera que la interrumpiera, podríamos darte un sueldo, digamos, 3,000 pesos al mes, por ayudar con la casa, con los niños. ¿No te parece justo? 3,000 pesos al mes. Por trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por no tener vida propia, por seguir siendo invisible. ¿Y todo lo que tendría que hacer sería quedarme aquí y olvidarme de la casa de la playa? Pregunté. Exacto. Y mira, Estela, seamos realistas. Tú nunca has vivido sola. No sabes cómo funcionan los bancos, los trámites, los impuestos. Una casa de 6 millones de pesos trae responsabilidades enormes. ¿Qué tal que te roban? ¿Que te estafan? Ahí sí te quedarías sin nada, pero aquí estarías segura, dije, sin poder evitar el sarcasmo en mi voz. Exactamente. Aquí tienes familia que te quiere, que te protege. ¿Para qué arriesgar todo eso por un capricho? Un capricho. Mi sueño de tener un hogar propio era un capricho. Déjame pensarlo, le dije, solo para que me dejara en paz. Sus ojos se iluminaron. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites.
Pero no mucho, ¿eh? Estas cosas es mejor resolverlas rápido. Esa tarde, después de que Laura se fuera a trabajar, llegó la abuela de Laura, doña Carmen, una señora de 80 años que siempre me había tratado con desprecio porque consideraba que su nieta se había casado por debajo de su nivel social. Pero ese día llegó con sonrisas y abrazos. Estela, qué alegría verte. Laura me contó la maravillosa noticia de tu herencia. ¡Qué bendición! Gracias, doña Carmen. Pero también me contó de de tu idea de irte a vivir sola. Y mira, como mujer mayor que soy, me siento en la obligación de aconsejarte. Aquí venía el sermón. Estela, querida, a nuestra edad ya no estamos para aventuras. Yo tuve que aprender eso por las malas cuando mi esposo murió. Al principio quería quedarme sola en mi casa grande, pero mis hijos me convencieron de que era mejor estar cerca de la familia, y tenían razón. Pero usted tiene su propia casa. Le recordé. Sí, pero está en la misma calle que mis hijos. Ellos pueden cuidarme. En cambio, tú te quieres ir a Manzanillo, lejísimos. ¿Quién te va a cuidar si te da un infarto? ¿Si te caes y te rompes la cadera? Era el mismo discurso que Laura, pero con más años de experiencia detrás. Además, continuó, bajando la voz como si fuera a revelarme un secreto de estado, he escuchado que Manzanillo está muy peligroso. Mucha delincuencia. Los narcos han tomado control de muchas zonas. ¿Tú crees que es lugar para una señora decente? El miedo. Ahora querían asustarme. Por la noche, los niños también entraron en acción. Diego se acercó mientras yo lavaba los trastes. Abuela, ¿es cierto que te vas a ir? Sí, mi amor. ¿Y ya no vas a vivir aquí con nosotros? Su vocecita sonaba triste, genuinamente triste, y por un momento sentí que se me partía el corazón. Diego, ¿tú sabes que yo duermo en el cuarto de lavar? Sí. ¿Y tú tienes tu propia recámara? Sí. ¿No te gustaría tener tu propia casa cuando seas grande? Se quedó pensando un momento. Sí, pero no lejos de mis papás. Yo no voy a estar lejos. Manzanillo no está en otro país. Pueden ir a visitarme. Pero ¿quién me va a hacer mis tortas para el lunch? Y ahí estaba, el verdadero miedo. No era que me extrañaran a mí, sino a mis servicios. Tu mamá puede aprender, le dije suavemente, pero las tuyas saben más rico. Sofía llegó corriendo y se abrazó a mis piernas. Abuela, mi mamá dice que si te vas, ya no vamos a poder comprarnos juguetes nuevos, porque va a estar muy caro todo. Laura había puesto a los niños a manipularme emocionalmente. Sofía, mi amor, tu papá gana muy buen dinero. No les va a faltar nada. ¿Pero por qué te tienes que ir? ¿Ya no nos quieres? Me agaché para quedar a su altura. Los voy a querer siempre, pero a veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio. ¿Como cuando mi papá se va a trabajar? Más o menos. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cama y tomé una decisión. Al día siguiente iría al banco a revisar mi cuenta de ahorros. Después iría con un abogado diferente al de Julián. Y el viernes, sin importar lo que pasara, tomaría el autobús a Manzanillo. Era hora de dejar de vivir para otros y empezar a vivir para mí. Por primera vez en 63 años. El martes amaneció con un cielo despejado que parecía una invitación. Me levanté a las 5:30 como siempre, pero esta vez no prendí la estufa. Esta vez no puse el comal. Esta vez me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la boda de la prima de Laura hace 2 años, y salí de la casa sin hacer ruido. Por primera vez en 4 años, no preparé el desayuno de nadie. El banco abría a las 9, pero llegué a las 8:30 y esperé afuera, sentada en una banca de la Plaza Tapatía, viendo cómo la ciudad despertaba a mi alrededor. Oficinistas caminando rápido con sus cafés de cartón, estudiantes con mochilas enormes, vendedores acomodando sus puestos de periódicos y chicles. Era un mundo que había existido siempre, pero que yo nunca había tenido tiempo de observar porque siempre estaba corriendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, cargando bolsas del mercado, pensando en qué cocinar, en qué limpiar, en quién necesitaba qué cosa. Cuando abrieron las puertas del banco, fui la primera en entrar. «Buenos días», le dije a la ejecutiva de cuentas. Una muchacha joven con lentes y una sonrisa profesional.
Quiero revisar mi cuenta de ahorros. Por supuesto, señora. ¿Me permite su identificación? Le di mi credencial del INE y esperé mientras tecleaba en su computadora. Su expresión cambió ligeramente cuando vio la pantalla. Señora Morales, veo que su cuenta tiene un saldo de 43,200 pesos. Era menos de lo que recordaba, pero suficiente para mi plan. Quiero sacar 30,000, le dije. ¿30,000 pesos en efectivo? Sí. ¿Para qué los va a usar, si me permite preguntar? Es que por política del banco, cuando son cantidades importantes, necesitamos documentar. Para mudarme, dije simplemente. 30 minutos después salí del banco con 30,000 pesos en billetes de 500 en mi bolsa. Por primera vez en mi vida adulta, tenía dinero propio en las manos. No dinero para los gastos de la casa, no dinero para emergencias de otros, no dinero que alguien más iba a administrar. Dinero mío. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Mendoza, un abogado que había encontrado en el directorio telefónico y que quedaba a solo 3 cuadras del banco. Su oficina estaba en un segundo piso, arriba de una farmacia, y tenía ese aspecto de honestidad modesta que me inspiraba confianza. Señora Morales, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me cuenta es muy común, lamentablemente. Familias que quieren controlar las herencias de sus mayores. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y manos que se movían mucho cuando hablaba. ¿Pueden quitarme la casa? Legalmente no. La herencia está a su nombre. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene derecho a hacer con su propiedad lo que considere conveniente. Pero mi hijo dijo que iba a hablar con un abogado. Puede intentar un juicio de interdicción, es decir, tratar de demostrar que usted no tiene capacidad para tomar decisiones. Pero necesitaría pruebas médicas, psicológicas, testigos. Y por lo que veo, usted está perfectamente cuerda. ¿Qué me recomienda? Que tome posesión de la propiedad lo más pronto posible. Mientras más tiempo pase aquí, más oportunidades les da de crear problemas. ¿Cuándo puede viajar a Manzanillo? Este viernes. Perfecto. Yo puedo contactar al abogado que manejó el testamento en Manzanillo para que todo esté listo cuando llegue. Salí del despacho sintiéndome más segura. Tenía dinero, tenía asesoría legal y tenía un plan. Pero faltaba lo más difícil, regresar a casa. Cuando llegué a las 2 de la tarde, la casa estaba en caos total. Laura caminaba de un lado a otro de la sala como león enjaulado, hablando por teléfono. No sé dónde está. Se fue sin decir nada, sin preparar el desayuno, sin nada. Julián estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. «Ahí está», gritó Laura cuando me vio entrar. «¿Dónde andabas?» «Resolviendo mis asuntos», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Tus asuntos?» «Los niños llegaron de la escuela y no había comida. Tuve que pedirle a la vecina que les diera algo de comer». «¿Y dónde está el problema? Tú también sabes cocinar». Laura se quedó con la boca abierta. Yo nunca le había respondido así. «Mamá», intervino Julián, levantándose del sillón. «Tenemos que hablar. Ya hablé con el licenciado Herrera. Yo también hablé con un abogado», dije, colgando mi bolsa en el perchero del recibidor. «¿Con cuál abogado?» «Con el licenciado Mendoza». Me explicó muy bien cuáles son mis derechos. Padre e hijo se miraron. Vi algo que nunca había visto antes en sus rostros. Miedo. «Mamá, ¿qué te dijo ese señor?», preguntó Julián, tratando de sonar casual. «Me dijo que la casa es mía y que puedo hacer con ella lo que me dé la gana. También me dijo que cualquier intento de quitármela sería ilegal». «Nadie te quiere quitar nada», dijo Laura rápidamente. «Solo queremos que tomes la mejor decisión». «Ya la tomé. Me voy el viernes». «No puedes irte el viernes», explotó Laura. «El sábado es el cumpleaños de Diego. Ya quedamos de hacer la fiesta aquí. Entonces hazla tú». «Pero él quiere que su abuela esté presente». «Si tanto me quiere presente, puede ir a visitarme a Manzanillo». Durante los siguientes 3 días, la casa se convirtió en un campo de batalla psicológico. Cada comida era un interrogatorio. Cada momento a solas conmigo se volvía una sesión de presión. «¿Ya compraste tus boletos de autobús?», me preguntó Julián el miércoles durante la cena. «Sí. ¿Para qué hora?» «Salgo a las 7 de la mañana». «¿Quién te va a recoger en Manzanillo?» «Un taxi». «¿Ya sabes dónde está exactamente la casa?»
El abogado me va a dar la dirección exacta y las llaves. Pregunta tras pregunta, como si fuera una niña que se va de campamento por primera vez. El jueves por la noche, Laura hizo su último intento desesperado. Tocó la puerta de mi cuarto a las 11 de la noche. Estela, ¿puedo pasar? Estaba en camisón, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Estela, por favor, no te vayas así. No te vayas enojada con nosotros. Se sentó en la orilla de mi cama y tomó mis manos. Sé que no hemos sido perfectos. Sé que a veces te hemos hecho sentir mal, pero es que no sabemos vivir sin ti. Por primera vez en 4 años, sonaba sincera. Esta casa se va a caer a pedazos sin ti, continuó. Los niños te van a extrañar horriblemente. Julián está destrozado, aunque no lo demuestre. Laura, le dije suavemente, ustedes van a estar bien. Van a aprender a hacer las cosas solos, como cualquier familia normal. Pero, ¿y si no podemos? ¿Y si la regamos completamente? Entonces aprenderán de sus errores. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si Manzanillo no es lo que esperas? Por primera vez desde que recibí la carta de doña Lidia, sentí una puntada de duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era demasiado vieja para empezar de nuevo? ¿Y si me equivocaba? Pero después recordé las conversaciones sobre el asilo. Recordé los años de sentirme invisible. Recordé la risa de Julián cuando hablé del paracaídas. Laura, le dije, he pasado 63 años viviendo para otros. Los últimos 4 años viviendo en un cuarto de lavado. Me merezco la oportunidad de intentar ser feliz. ¿No eres feliz aquí? La miré directamente a los ojos. Tú serías feliz viviendo en un cuarto de lavado, trabajando sin sueldo, sin que nadie te pregunte cómo te sientes o qué sueñas. No respondió. Laura, yo no soy su enemiga. Solo soy una mujer de 63 años que quiere tener su propia casa. Se quedó callada un largo rato. Después se levantó despacio. ¿Nos vas a dar tu nueva dirección? Por supuesto. ¿Podemos ir a visitarte? Cuando quieran. ¿Nos vas a perdonar? No hay nada que perdonar. Mentí. Solo hay que seguir adelante. El viernes por la mañana, a las 6, mi maleta estaba lista junto a la puerta. Una sola maleta con la ropa que había podido comprar con mi sueldo de la tortillería, las pocas fotografías que eran realmente mías, y la carta de doña Lidia. Julián me llevó a la central de autobuses sin decir una sola palabra durante todo el trayecto. En la estación, cargó mi maleta hasta la puerta del camión. «Mamá», me dijo cuando llegó el momento de subirme. «Cuídate mucho. Tú también, mijo. Si necesitas algo, voy a estar bien. ¿Me perdonas?» Lo miré a los ojos y vi al niño que había sido, al muchacho que lloraba cuando su padre nos abandonó. «Ya te perdoné», le dije. Y era cierto. Lo había perdonado. Pero eso no significaba que fuera a regresar. Me subí al autobús, encontré mi asiento junto a la ventana y vi cómo Guadalajara se hacía pequeña detrás de mí. Por primera vez en 63 años, nadie sabía dónde estaba yo a las 7:30 de la mañana. Nadie esperaba que preparara desayuno, que lavara trastes, que resolviera problemas. Por primera vez en mi vida, el día me pertenecía completamente. Y me gustó esa sensación. El viaje de Guadalajara a Manzanillo duró 6 horas, pero se sintió como un siglo. Cada kilómetro que se alejaba de mi vida anterior era un kilómetro que me acercaba a algo completamente desconocido, algo que era mío. Durante el camino, mientras el paisaje cambiaba de ciudad a montaña, de montaña a costa, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había mirado por la ventana de un vehículo, sin tener que planear qué cocinar, qué limpiar, a qué hora tenía que estar en casa. Por primera vez en décadas, mi mente estaba completamente libre de la lista mental que siempre cargaba. Leche, tortillas, detergente, recoger los uniformes de la tintorería, llamar al plomero, comprar el regalo para el cumpleaños de no sé quién. Ahora solo veía palmeras. Solo sentía el aire cada vez más húmedo y salado que entraba por las ventilaciones del autobús. Solo escuchaba el motor y las conversaciones lejanas de otros pasajeros que, como yo, iban hacia algo nuevo. Llegamos a Manzanillo a las 2 de la tarde. La terminal de autobuses era pequeña, rodeada de taxis amarillos y vendedores de refrescos y frituras. El calor me golpeó como una bofetada cálida cuando bajé del camión, pero no era desagradable.
Era el calor de la vida, de las posibilidades, de un lugar donde nadie me conocía como la señora que ayuda. Le di la dirección al taxista, un señor moreno de unos 60 años que silbaba mientras manejaba. «Ah, la casa de doña Lidia», dijo cuando vio el papel. «¿Es usted familiar de ella?» «Era amiga mía», respondí. «Me dejó la casa». «¡Qué bueno!» Esa casa ha estado sola desde que la señora murió. Es una lástima porque está preciosa, justo frente a la playa. Durante los 20 minutos de trayecto, el taxista me fue contando sobre el vecindario. Familias tranquilas, muchos jubilados, un mercadito a 2 cuadras donde vendían el pescado más fresco de la costa. «Y si gusta, señora, mi esposa hace la mejor sopa de mariscos de la zona. Se llama Esperanza. Vive en la casa verde con portones azules, 3 casas antes de la suya». Cuando llegamos, no podía creer lo que veían mis ojos. La casa de doña Lidia era exactamente como la había descrito en su carta, pero más hermosa de lo que había imaginado. Era de 2 plantas, pintada de blanco con ventanas azul turquesa, rodeada de un jardín donde crecían bugambilias moradas, palmeras pequeñas y plantas que no reconocía pero que llenaban el aire de un perfume dulce y tropical. Pero lo que me quitó el aliento fue lo que estaba detrás de la casa, el océano Pacífico, inmenso y brillante bajo el sol de la tarde, extendiéndose hasta donde mis ojos podían ver. El abogado de Manzanillo, el licenciado Vázquez, me estaba esperando en la puerta con las llaves y una sonrisa amable. «Señora Morales, qué gusto conocerla finalmente. Doña Lidia habló mucho de usted en los últimos años». «¿En serio?» «Sí. Siempre decía que usted había sido la única persona que la trató con verdadero cariño, no solo porque le pagaran». Me entregó un sobre con las escrituras, las llaves y información sobre los servicios de la casa. «Todo está al corriente», me explicó mientras abría la puerta principal. «Luz, agua, teléfono». Doña Lidia dejó dinero específicamente para que no tuviera problemas con nada durante los primeros 6 meses. La puerta se abrió y entré a mi nueva vida. La casa por dentro era aún más hermosa. Pisos de mosaico blanco que reflejaban la luz que entraba por ventanas enormes. Una sala con muebles de mimbre y cojines en tonos azules y blancos. Una cocina con vista al mar, donde podía imaginarme preparando mi café de las mañanas mientras veía salir el sol. Pero lo que más me emocionó fue la recámara principal. Tenía una cama matrimonial con un colchón que se veía cómodo y firme, un tocador con espejo, y lo más importante, un ventanal enorme que daba directamente al mar. ¿Esta va a ser mi recámara?, le pregunté al abogado, casi sin poder creerlo. «Por supuesto, señora. Es su casa, mi recámara, mi casa». Palabras que había soñado, pero nunca pensé que podría decir en serio. Después de que el licenciado se fue, me quedé sola en la sala, sentada en uno de los sillones de mimbre, simplemente escuchando el sonido de las olas que llegaban a la playa, escuchando el viento que movía las palmeras, escuchando el silencio que no estaba lleno de demandas, quejas o listas de cosas por hacer. Era un silencio lleno de paz. Esa primera noche dormí 10 horas seguidas. 10 horas sin despertarme pensando en que tenía que levantarme a preparar desayuno, sin escuchar pasos en el pasillo, sin preocuparme de que alguien necesitara algo de mí. Me desperté sola, cuando mi cuerpo quiso despertarse, a las 8:30 de la mañana. A través de la ventana de mi recámara, el mar estaba dorado por el sol matutino. Me quedé acostada 5 minutos más, simplemente porque podía. Cuando finalmente me levanté, caminé descalza hasta la cocina y me preparé café. Café solo para mí, en la cantidad que yo quería, tan fuerte como me gustaba. Me senté en el pequeño desayunador que daba al jardín y tomé mi café viendo cómo los colibríes visitaban las flores de las bugambilias. No tenía que hablar con nadie. No tenía que sonreír si no tenía ganas. No tenía que planear nada más que lo que yo quisiera hacer ese día. Decidí explorar el pueblo. Me puse un vestido de algodón que hacía años había comprado, pero nunca había tenido oportunidad de usar, porque Laura decía que era demasiado colorido para una señora mayor. Me peiné frente al espejo del tocador, y por primera vez en años me gustó lo que vi.
No vi a una mujer invisible, agotada, que vivía en un cuarto de lavado. Vi a una mujer libre. El mercadito estaba a 2 cuadras exactamente como había dicho el taxista. Era pequeño pero lleno de colores. Jitomates más rojos que los de Guadalajara. Pescado tan fresco que todavía brillaba. Frutas tropicales que nunca había probado. «Buenos días, señora», me saludó la señora que atendía uno de los puestos. «¿Es nueva por aquí?» «Sí, acabo de mudarme». «¡Qué bueno! Se necesita gente nueva en el pueblo». «¿De dónde viene?» «De Guadalajara». «Ay, de la ciudad grande. Aquí va a estar más tranquila». «¿Ya desayunó?» «Tengo unos mangos que están en su punto». Compré mangos, pescado, quelites y limones. La señora me regaló algunas flores de Jamaica para que se haga su agüita y se refresque del calor. En cada puesto, la gente me saludaba con curiosidad pero sin prisa. Me preguntaban cosas, pero no para chismear, sino para conocerme, para incluirme en su pequeña comunidad. De regreso a casa, me encontré con Esperanza, la esposa del taxista. Estaba regando las plantas de su jardín. «¡Señora Estela!», me gritó desde su portón. «¿Ya se acomodó en la casa de doña Lidia?» «Sí, muy bien, gracias». «¿Ya comió algo?» «Acabo de hacer ceviche fresco». Antes de que pudiera responder, ya me había invitado a pasar a su cocina y me había servido un plato de ceviche con tostadas. «Doña Lidia siempre decía que cuando usted viniera a vivir aquí, yo tenía que cuidarla como si fuera mi hermana», me dijo Esperanza mientras me servía agua de horchata. «Decía que usted era buena gente». «¿Hablaba de mí?» «Claro. Decía que había conocido pocas personas tan nobles como usted, que usted trabajaba duro pero siempre tenía tiempo para escucharla, para preguntarle cómo estaba su día». Me emocioné hasta las lágrimas. Durante todos estos años, había pensado que mi trabajo con doña Lidia no había significado nada especial. Pensaba que yo era solo una empleada más. Resulta que había significado tanto para ella que me había dejado su tesoro más preciado. Esa tarde, caminé por la playa por primera vez en mi vida. 63 años viviendo en México y nunca había caminado por una playa. Me quité los zapatos y sentí la arena tibia entre los dedos de los pies. El agua llegaba hasta mis tobillos, fría y espumosa, y por un momento pensé que me iba a caer. Pero no me caí. Caminé y caminé, recogiendo conchitas, simplemente porque quería hacerlo. Cuando el sol empezó a ponerse, me senté en la arena a verlo. El cielo se volvió naranja, después rosa, después morado. Era el espectáculo más hermoso que había visto en mi vida. Y era gratis. Era para mí. Era mío. Esa noche, mientras preparaba pescado a la veracruzana solo para mí, con la receta que había aprendido viendo a mi madre años atrás, pensé en Julián y Laura. Seguramente estarían cenando algo comprado o mal hecho, preguntándose cómo iban a manejar la rutina sin mí. Pero por primera vez, ese pensamiento no me llenó de culpa. Me llenó de... no sé cómo decirlo. ¿Orgullo? ¿Satisfacción? Durante 4 años me habían hecho creer que sin mí no podían funcionar, pero que conmigo solo funcionaban si yo desaparecía en mi cuarto de lavado. Ahora sabría si era verdad que me necesitaban, o si solo necesitaban mis servicios. Después de cenar, salí al jardín con una taza de té de manzanilla que había preparado con la flor de Jamaica que me había regalado la señora del mercado. Me senté en una silla de madera que alguien había puesto mirando hacia el mar y escuché las olas. Por primera vez en décadas, no tenía nada pendiente que hacer. Ningún trastes que lavar porque solo había usado los míos. Ninguna ropa que planchar porque solo estaba la que llevaba puesta. Ningún cuarto que limpiar más que el que había usado. Solo tenía tiempo. Tiempo mío. Tiempo para pensar. Para sentir. Para ser. Y me di cuenta de algo que me llenó de una alegría tan profunda que casi no la pude contener. Era feliz. Por primera vez en mi vida, era completamente feliz. 6 meses después, mientras escribo estas líneas sentada en mi terraza viendo el amanecer sobre el Pacífico, con una taza de café recién hecho entre mis manos y el sonido de las gaviotas como música de fondo, apenas puedo creer que la mujer que vivía en aquel cuarto de lavado y yo seamos la misma persona, pero somos la misma. Solo que ahora sé quién soy realmente.
Los primeros días en Manzanillo fueron como aprender a caminar otra vez. Tenía que recordarme a mí misma que podía desayunar a las 10 de la mañana si quería, que podía quedarme en pijama hasta mediodía, que nadie iba a regañarme por no tender la cama inmediatamente o por dejar un plato en el fregadero hasta después de almorzar. La libertad, descubrí, también requiere práctica. Esperanza se convirtió en mi primera amiga real en décadas. No la amiga que tienes porque trabajas juntas o porque viven en la misma casa, sino la amiga que eliges, que buscas, que extrañas cuando no la ves. Los miércoles me enseña a cocinar pescados que nunca había probado. Los viernes vamos juntas al mercado y después nos sentamos en su cocina a tomar café y a contarnos cosas de nuestras vidas. Descubrí que ella también había sido cuidadora, pero de sus propios suegros durante 15 años. La diferencia, me dijo una tarde, es que yo sabía que tenía fecha de terminación. Ellos se iban a morir eventualmente. Tú pensabas que ibas a estar en ese cuarto de lavado hasta tu último día. Conocí también a don Aurelio, un señor viudo de 70 años que vive solo en una casita amarilla al final de la calle. Resulta que fue maestro de primaria durante 40 años en Guadalajara. Se jubiló y se vino a Manzanillo porque ya había dado suficiente a los demás y quería darse algo a sí mismo. Nos entendemos perfectamente. Los domingos, don Aurelio, Esperanza, su esposo Ramón, y yo nos reunimos en mi terraza a jugar dominó y a ver el atardecer. Es algo tan simple, tan normal, pero para mí es extraordinario. Por primera vez en mi vida, tengo amigos que me buscan por mi compañía, no por lo que puedo hacer por ellos. Al mes de estar aquí, me inscribí en clases de natación en el club deportivo del pueblo. La primera vez que me metí a la alberca, el instructor, un muchacho de 20 años que me podría ser nieto, me preguntó si estaba segura. Señora, ¿no cree que está un poco, bueno, muy grande para aprender a nadar? Mijo, le respondí, tengo 63 años y acabo de aprender que nunca es tarde para nada. Ahora nado 20 minutos todas las mañanas. No soy muy rápida, pero llego al otro lado de la alberca con mis propias fuerzas. Y cada brazada me recuerda que soy más fuerte de lo que creía. También cumplí mi promesa. El mes pasado, por mi cumpleaños 64, contraté una empresa de paracaidismo en Puerto Vallarta. Esperanza pensó que me había vuelto loca. Estela, ¿qué tal que te mata? Esperanza, le dije. He vivido 63 años sin hacer cosas por miedo a morirme. Ahora prefiero morirme haciendo algo que me emocione. El día del salto, cuando el instructor me preguntó si tenía miedo, le dije la verdad. Tengo más miedo de volver a vivir una vida que no es mía. Saltar en paracaídas fue exactamente como imaginé desde niña, pero multiplicado por 1000. El mundo entero se extendía debajo de mí, inmenso y lleno de posibilidades. El viento me abrazaba como nunca nadie me había abrazado. Y cuando aterricé en la playa, con arena en los zapatos y el corazón latiendo como loco, me reí tan fuerte que la gente se me quedó viendo. Era la risa de una mujer libre. De Guadalajara recibí noticias, por supuesto. Al principio, Julián me llamaba cada tercer día. Después, cada semana. Ahora me llama una vez al mes. Y nuestras conversaciones son cortas pero más honestas que las que tuvimos en años. ¿Cómo están las cosas por allá?, le pregunté en la última llamada. Difíciles, admitió. Laura tuvo que aprender a cocinar. Los niños extrañan tu comida. El cuarto de lavado se convirtió en bodega porque nadie quiere dormir ahí. ¿Y tú cómo estás? Hubo una pausa larga. Mamá, yo necesito decirte algo. Dime. Necesito pedirte perdón. De verdad. No solo por lo que pasó al final, sino por todo. Por tratarte como si fueras, no sé, como si fueras un mueble. Ya te dije que te había perdonado. Lo sé, pero necesitaba decirlo. Y necesito que sepas que, bueno, que tenías razón. Sí necesitábamos tus servicios, no a ti como persona. Y eso está muy mal. Era la conversación más madura que habíamos tenido en años. ¿Sabes qué es lo más raro?, continuó Julián. Al principio pensé que te habías vuelto egoísta. Pero ahora me doy cuenta de que nunca habías sido egoísta ni un solo día de tu vida. Y tal vez eso era parte del problema. Tenía razón. Durante 63 años, no había sabido ser egoísta ni siquiera un poquito.
No sabía que está bien decir que no. No sabía que está bien querer cosas para una misma. No sabía que cuidarse no es vanidad, sino supervivencia. Diego me escribió una carta hace un mes. Una carta real, escrita a mano, que me llegó por correo. Decía: Abuela, mi mamá me ayudó a escribir esto, pero las palabras son mías. Quiero que sepas que sí te extraño, pero ya entiendo por qué te fuiste. Mi mamá dice que a veces los adultos necesitan su propio espacio y que eso no significa que no nos quieran. ¿Puedo ir a conocer tu casa en vacaciones de verano? Quiero ver el mar y también quiero que me enseñes a nadar. Le respondí inmediatamente. Por supuesto que puede venir. Ya le tengo preparado el cuarto de huéspedes, y Esperanza ya sabe que va a tener que enseñarme a cocinar para niños otra vez. Pero esta vez porque yo quiero, no porque tengo que hacerlo. Sofía todavía no me escribe, pero es muy pequeña. Julián me dice que pregunta por mí y que tiene pegada en su cuarto una foto que le mandé de mi casa. Dice que cuando sea grande quiere tener una casa junto al mar como su abuela. Laura. Bueno, Laura nunca me ha hablado directamente, pero a través de Julián sé que finalmente consiguió que Diego tenga su propio cuarto. El cuarto que antes era mío ahora es de él. Me alegra. Siempre pensé que un niño de 12 años necesitaba su propio espacio, más que una abuela necesitaba un cuarto de lavado. Anoche, mientras cenaba pescado a la plancha en mi terraza y veía las estrellas que aquí se ven más brillantes que en la ciudad, pensé en todo lo que tuve que perder para encontrarme a mí misma. Mi casa original, mis ahorros, años de mi vida, la relación con mis nietos, la seguridad de lo conocido. ¿Valió la pena? Cada mañana que despierto en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, con el mar susurrándome buenos días desde la ventana, la respuesta es la misma. Sí, 1000 veces sí, porque descubrí algo que nadie me había enseñado en 63 años, que yo importo, que mis sueños importan, que mi felicidad importa, y que no tengo que pedirle permiso a nadie para vivir mi propia vida. Ahora, cuando me miro en el espejo del tocador que doña Lidia me dejó, ya no veo a una mujer invisible. Veo a una mujer que aprendió a nadar a los 63 años, que saltó en paracaídas a los 64, que tiene amigos que la buscan por puro gusto, que desayuna cuando quiere y cocina lo que se le antoja. Veo a una mujer libre, y esa libertad, esa dignidad, esa alegría de vivir para mí misma, no tiene precio. Vale más que 6 millones de pesos. Vale más que la aprobación de cualquier familia. Vale más que la comodidad de lo conocido. Vale exactamente lo que costó. El valor de decir no más, y realmente decirlo en serio. Hoy es domingo. En un rato van a llegar mis amigos para el dominó de la tarde. Esperanza va a traer su sopa de mariscos. Don Aurelio va a contar sus historias de maestro. Ramón va a silbar mientras baraja las fichas. Y yo voy a estar ahí, no porque tenga que servir a nadie, sino porque quiero estar, porque finalmente aprendí la diferencia entre existir y vivir. Y a los 64 años, apenas estoy empezando a vivir. ¿Has vivido tú alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la comodidad de ser invisible y la valentía de ser libre? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Porque tal vez, solo tal vez, hay alguien más por ahí que necesita escuchar que nunca es tarde para saltar en paracaídas, nunca es tarde para volar.